Guía completa acerca del fondo de emergencia. Una pregunta frecuente que ha llegado al canal es acerca de los fondos de emergencia, y no lo voy a abordar como el 99% de los canales. Si tú buscas en internet o en otros sitios de finanzas, vas a encontrar que la mayoría usa una regla general, que tienes que ahorrar de 3 a 6 meses de tu sueldo como fondo de emergencia, y eso solo puede ser un punto de partida. Sinceramente no sé de dónde salió esa regla, pero cuando la quieres llevar a la práctica salen muchas dudas específicas. Si la persona tiene un sueldo variable, y si ya se tiene dinero guardado en el banco o en una inversión de corto plazo, ¿también cuenta? ¿Se debe de invertir ese dinero? ¿Qué situación se puede considerar una emergencia que amerite tomar ese dinero? ¿Qué tasa me deben de pagar en el fondo? Muchas las preguntas, y la mayoría solamente te dice la regla de 3 a 6 meses, pero hoy vamos a analizar con fundamentos financieros cómo podemos determinarlo. Y vas a encontrar muchas de estas reglas, y déjame confesarte que no están mal. Algunas fueron creadas por expertos y sobre todo tienen la finalidad de que sean fáciles de recordar y que empieces a generar los hábitos. Pero si tú ya sigues este canal desde hace tiempo, ya es momento de que pases de reglas generales a estrategias más sofisticadas. Y antes de arrancar, aquí te voy a dejar unas de estas reglas generales para que veas cuáles ya conocías. Pero antes, ayúdame a darle like para que hagamos una comunidad más informada en finanzas que mucha falta nos hace. La regla de 120. Esta regla te ayuda a determinar qué proporción de tus inversiones la vas a invertir en inversiones más seguras y conservadoras y qué proporción la puedes invertir en otras más sofisticadas como la bolsa. La regla es, lo que puedes invertir en la bolsa es 120 menos tu edad. Por ejemplo, alguien que tenga 30 años, 120 menos 30, 90. 90% en la bolsa y 10% en inversiones más conservadoras. Alguien que tenga 60 años, 120 menos 60, 60. 60% en la bolsa y 40% en inversiones más conservadoras. La lógica detrás de esta regla es que los más jóvenes pueden invertir por muchos años, es decir, tienen un horizonte muy largo de inversión y pueden soportar más riesgos y volatilidad. Y alguien más grande que a lo mejor ya está más cerca de su retiro se debería de enfocar en inversiones más conservadoras. Bueno, es un punto de partida. Si ya revisaste los videos del canal de la bolsa, ya viste que es un tema mucho más complejo como para usar una regla general de solamente un número menos tu edad. La regla de 60-40. Esta es otra regla general para escoger las proporciones, donde el 60 es la proporción que deberías destinar a inversiones más sofisticadas, nuevamente como la bolsa, y el 40 a inversiones más conservadoras. ¿Qué es una inversión conservadora? Sobre todo aquellas donde conoces la tasa desde el principio. Por ejemplo, bonos gubernamentales, bancarios, corporativos, etc. La lógica aquí es tener un portafolio más o menos equilibrado, 60%, 40%, pero un poco más cargado a las inversiones sofisticadas porque estas en el largo plazo suelen dar resultados mejores que las conservadoras. Y subrayo, en el largo plazo, no esperes que la bolsa o instrumentos sofisticados te den resultados en un mes, por ejemplo. Regla del máximo del 30%. Existe una regla general que dice que no te debes de endeudar más allá de un 30% de tus ingresos. Y déjame confesarte que esta regla, incluso más que usarla las personas, la usan los mismos bancos o instituciones financieras que dan préstamos. Un banco sabe perfectamente qué tan endeudado estás, si tus tarjetas las tienes a tope. ¿Por qué? Porque pueden consultar tu buró de crédito. Y en la práctica conozco bancos que no te prestan si estás endeudado más allá de un 30 o máximo hasta un 40% de tus ingresos. Pero nuevamente es una regla muy general. Por ejemplo, si tus ingresos son variables, es difícil de aplicar. O por ejemplo, no considera cuál va a ser el destino del crédito. No va a ser lo mismo para ampliar tu negocio que para hacer compras. Pero bueno, esta es muy lógica. No es bueno sobreendeudarse y sobre todo hay que tratar de minimizar o eliminar las deudas cuando la tasa de interés es muy alta. La regla de más del 10%. Esta regla es muy sencilla, te dice que debes de ahorrar al menos el 10% de tus ingresos. ¿Y por qué el 10 y no el 9 o el 11? Simplemente para tener un número para que formes el hábito y la disciplina, para que tan pronto te lleguen los ingresos separes una parte para el ahorro. Esta no tengo gran queja, si te va a ayudar a formar el hábito del ahorro, adelante. Regla del 50, 30, 20. Esta otra regla es un poco más elaborada y separa tus ingresos en 3 rubros. El 50% para destinarlo en gastos básicos, alimentación, vivienda. El 30% para gastos personales, viajar, divertirte. Y el 20% para el ahorro, 50, 30, 20. Me gusta más que la regla pasada porque incrementa el porcentaje del ahorro. Pero nuevamente es un punto de partida, es una regla general. Si tú ya estás ahorrando un 30%, pues qué mejor, no lo tienes que bajar a un 20. O si empezaste primero con un 5 y un 10 y lo puedes ir incrementando paulatinamente, también está bien. Bueno, creo que con estas reglas ya quedó claro que son para formar el hábito y la disciplina. Pero son muy generales. Nosotros las podemos
podemos ir adaptando para ser más sofisticados incorporando fundamentos financieros. Por eso, hoy quiero empoderarte para que no uses la simple regla de los 3 a los 6 meses y uses una más analítica. Y por eso, esta estrategia se llama Fondo de emergencia, nivel avanzado. Vamos a empezar con las preguntas más frecuentes que me han hecho de este tema. ¿Se tiene que invertir el dinero del fondo de emergencia? Definitivamente sí. Y ahora vamos a ver opciones. A la gente le gusta mucho saber qué tasa se va a ganar, cuál va a ser su rendimiento, y lo puede investigar muy fácilmente. Por ejemplo, alguien puede investigar rápido cuál es la tasa que están pagando ahorita los CETES y la última es de 7.72. O alguien podría investigar los rendimientos históricos de la bolsa de Estados Unidos con el Standard & Poor's 500 y ver que en el 2018 pagó un menos 6.24, pero en el 2017 un 19.42. Así se podría hacer con la mayoría de inversiones, investigar el rendimiento histórico o ver cuál es la tasa que te ofrecen. Pero lo difícil e interesante es cuando no tienes una sola inversión, sino tienes varias inversiones, es decir, has hecho bien el trabajo y estás diversificado. ¿Cómo saber cuál es la tasa que te están pagando ahí? Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Supongamos que tú ya ahorraste 10,000 y tienes 3 inversiones e invertiste 4,000, 3,000, 2,000, pero adicional tienes que usar tu fondo de emergencia y ahí tienes invertidos o ahorrados más bien otros 1,000. En cada una de tus inversiones recibes una tasa diferente. Una te paga el 7, otra el 10, otra el 12 y llegamos a la pregunta clave. ¿Qué pasa si no inviertes el fondo de emergencia y por lo tanto tu tasa es 0? Pues hoy vas a aprender a obtener el rendimiento de tu portafolio en conjunto y no solo de las inversiones individuales. Y la fórmula es la más sencilla. Solamente tienes que multiplicar la proporción de cada inversión por su tasa y sumas cada componente. Que quede claro con el ejemplo: el 40 por el 7, el 30 por el 10, el 20 por el 12. En este ejemplo tendrías que incluir el 10% de la proporción del fondo de emergencia por 0 en caso de no invertirlo. En este ejemplo, esta persona se estaría ganando un 8.2% por todo su portafolio. Aun cuando tiene inversiones que le están pagando el 12 o el 10, baja al 8.2 por la proporción que tiene en inversiones que le dan un menor resultado y también la parte que tiene en el fondo de emergencia. Aquí un tip o truco importantísimo. Si alguna vez una institución financiera te ofrece una inversión que paga una tasa de rendimiento muy buena, pero te obliga a dejar cierto dinero en una cuenta sin invertir, entonces tú ya sabes que debes de tomar la proporción que hayas invertido y lo que te están pidiendo dejar en disponible para obtener tu tasa. En resumen, si te obligan a dejar una parte en disponible sin invertir, es una forma disfrazada y poco elegante de bajarte la tasa total de tu portafolio de inversión. Pregunta: ¿en qué invierto el fondo de emergencia? Aquí hay que usar la lógica. Si es para una emergencia, lo tienes que tener muy disponible, o en términos financieros lo tienes que tener muy líquido, es decir, que se pueda convertir muy fácil a efectivo. Entonces, por lógica, descartamos muchos tipos de inversiones. No lo vas a invertir en la bolsa, no lo vas a invertir en bienes raíces, o no se va a invertir en plazos muy largos. ¿Quieres ejemplos? ¿Te acuerdas hace unas semanas que en el canal hablábamos de los fondos de inversión y que estos son vehículos regulados y que tienen un documento donde ahí vienen todas las reglas, que se llama el prospecto de información al público inversionista? Bueno, pues ahí en esas reglas dice la liquidez, es decir, qué tan disponible tienes tu dinero, y hay varios que tienen disponibilidad diaria. ¿Quieres más ejemplos? Bueno, varias instituciones financieras también ofrecen inversiones a un día, aunque claro, aquí la tasa va a estar muy castigada, pero también tienen alternativas en plazos cortos, 7 días, 14 días, 28, que todas son periodos de muy corto plazo. Y aquí alguien me puede decir: oye, pero si tengo una emergencia no voy a esperar 14 o 28 días. Bueno, ahorita vamos a abordar este punto. Pregunta: ¿qué tasa debemos de ganar? A diferencia de otras estrategias que hemos visto en el canal donde buscamos hacer temas más sofisticados, aquí la lógica es muy simple. Con que le busquemos ganar a la inflación sería suficiente. Porque imagina a alguien que ya juntó su fondo de emergencia y siguió la básica regla de al menos 3 meses de su sueldo y lo dejó guardado. Y por fortuna no ha tenido ninguna emergencia en 10 años. Pero no está considerando que las cosas incrementan de precio. Y algo que costaba a lo mejor 10,000 hace 10 años, con una inflación del 4%, hoy cuesta 14,800. Y él solamente guardó 10,000, por mencionar un ejemplo. Y bueno, llegamos a la parte crucial del video. Ya vimos que dejarlo indisponible tendría un efecto en nuestro rendimiento. Pero entonces, ¿lo invierto a un día con disponibilidad diaria? ¿Puedo invertirlo a 14, 28 días? Bueno, vamos a ver factores críticos que te van a ayudar a responder esa pregunta y que al final tú puedas determinar qué tanto fondo de emergencia necesitas.
Factor número 1. ¿Tienes tarjeta de crédito o no? Ya hemos visto en el canal que sabiendo usar una tarjeta a tu favor, te puedes financiar de forma gratuita sin pagar intereses con el dinero del banco. Es decir, si yo tengo una emergencia hoy y pago con mi tarjeta, no tengo que realizar el pago el día de mañana. Vendrá la fecha de corte, luego vendrá la fecha de pago varios días después y así tengo varios días para financiar mi compra para pagar la emergencia. Segundo, ¿estás asegurado o no? Muchas emergencias se pueden mitigar si tienes un seguro. Ejemplos muy claros, el seguro del auto o el seguro de gastos médicos mayores. Y aclaro, aquí también vas a tener que pagar una proporción, el deducible. A lo mejor el 10% lo vas a pagar tú y el 90% la aseguradora. Pero no es lo mismo pagar una pequeña parte a tener que cubrir toda la emergencia. Y la realidad es que hoy se puede asegurar casi cualquier cosa. Desde gastos del hogar, ante desastres naturales, hasta la salud de tus mascotas. Tercero, la estabilidad de tus ingresos. Y esto no solamente sirve para el fondo de emergencia, sino también puede ayudar a determinar tu estrategia de inversión. Y aquí pon mucha atención porque esto es de nivel intermedio avanzado, pero la conclusión está bien interesante. Por ejemplo, alguien que tenga un sueldo muy estable y cada mes le paguen una cantidad fija, por decir algo 10,000, y al final del año le paguen un aguinaldo, un bono, una cantidad grande, si lo piensas bien, esto se parece a invertir en bonos o renta fija. Cada mes o periódicamente te van a pagar un interés y al final del año o al final del periodo te van a pagar tu capital invertido, es decir, una cantidad grande. Ahora imagina a alguien que se dedica a las ventas o que tenga ingresos variables y tenga meses muy buenos con ingresos muy altos, otros donde sus ingresos pueden ser cero, donde no vendió, o incluso algunos meses donde sus costos superen a las ventas y tenga ingresos negativos. Pues si lo piensas bien, esto se parece a invertir en la bolsa. Habrá meses con resultados muy buenos, otros incluso pueden ser cero o negativos. Entonces lo que dice la lógica es que dependiendo el tipo y la estabilidad de tus ingresos, puede ayudarte a determinar el tipo de inversiones que se va a escoger. Por ejemplo, si tus inversiones son variables, entonces alguien podría hacer la estrategia de que no todas sus inversiones tengan un comportamiento variable. Así reduce riesgos si pone inversiones conservadoras. O por ejemplo, alguien que tenga ingresos muy estables y fijos, pues probablemente no deba de escoger todo su portafolio en inversiones estables y fijas y puede incrementar con inversiones variables. Y esta es otra forma más avanzada de cómo diversificar tus inversiones. Cuarto elemento. Para el caso de familias o parejas, no necesariamente cada quien tiene que tener su fondo. Podría haber una opción colectiva que no necesariamente es la suma de los 6 de cada quien. Quinto elemento. Más que enfocarse en los meses de ingresos de la persona, creo que la parte importante es hablar de los gastos. Y aquí depende de cada quien. Habrá quien tenga hijos, pague colegiaturas, tenga una hipoteca, pero aquí es muy importante entender tus gastos y saber cuáles podemos recortar. Y las últimas dos preguntas importantes. ¿Cuánto tiempo te tardas en volver a generar ingresos? Que aquí depende de las características y el empleo que busque cada quien. Y segundo, si ya tienes inversiones o no. Recapitulando, aquí tienes los 7 factores que te van a ayudar mejor a determinar tu fondo de emergencia. Y velo con un caso extremo. Alguien que no tenga tarjetas, no tenga seguros, tenga muchas obligaciones, colegiaturas, hijos, se tarde mucho en conseguir un trabajo, probablemente la respuesta típica de los 3 meses no le sea suficiente. O alguien del otro lado que tenga tarjetas, esté asegurado, tenga sus gastos controlados, varias fuentes de ingreso y que incluso ya tenga varias inversiones, puede tener menor fondo de emergencia. Pero lo que quería llegar es que más que existe una fórmula mágica que te diga tú debes de ahorrar 3 o 5 o 10 meses de fondo de emergencia, es cambiar la forma de pensar y movernos a proporciones del portafolio de inversión. Te lo pongo con un ejemplo. Ya hemos visto que de todas las inversiones que tengas, es decir, tu portafolio de inversión, podemos escoger ciertas proporciones en inversiones de largo plazo, otras de mediano, otras de corto plazo, algunas inversiones más riesgosas, otras más conservadoras. Entonces, cuando empezamos a pensar en términos de portafolio de inversión, podemos ver qué proporción la vamos a destinar en inversiones muy líquidas y de corto plazo para en caso de emergencias tener mucha disponibilidad. Por ejemplo, alguien puede decir voy a dejar el 3, el 5% en inversiones de muy corto plazo como las que veíamos, de a lo mejor de un día, de 7 días. O alguien más puede dejar una proporción un poco mayor, un 10, 15% en inversiones de un mes, o a lo mejor está invirtiendo en CETES, 28 días, etc. Y así una parte de su portafolio de inversión va a poder ser de corto plazo y líquido para atender emergencias. Y si respondes las 7 preguntas que veíamos, va a ser más fácil para ti poder determinar cuál es la proporción que tienes que dejar en ese tipo de inversiones.
Y lo que vimos hoy, déjame contarte, que es pasar de una regla general de 3 a 6 meses a realizar una verdadera planeación financiera estratégica. Y esto es clave en finanzas, saber empatar tus objetivos y tus metas con inversiones. Para emergencias, inversiones de muy corto plazo y muy líquidas. Para proyectos de largo plazo como el retiro, inversiones también de largo plazo como la bolsa. Te felicito por haber llegado hasta acá. Ya eres del 1% de la población que no solamente usa reglas generales, sino planeación estratégica.